Los guerreros espartanos, susurros de un pasado lejano que nos siguen fascinando, han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que realmente los convierte en leyendas? ¿Qué legado nos han dejado que todavía resuena en nuestra sociedad actual? Te invito a que continúes viendo, porque vamos a desenterrar no solo las hazañas gloriosas de estos guerreros, sino también los valores y la filosofía que marcaron su existencia, y que aún nos enseñan lecciones valiosas. Imagínate estar en una batalla donde hombres de carne y hueso se enfrentan a la muerte con una valentía que parece sobrehumana. Esto fue una realidad para los espartanos, quienes, en el siglo V a.C., llevaron sus habilidades de combate y su disciplina a niveles que rara vez hemos visto en la historia. Este vídeo explora no solo su destreza en el arte militar, sino también el modo de vida que cultivaron en su sociedad. ¿Qué secretos, ideas y sacrificios moldearon a los guerreros que los hicieron tan formidables? Aquí, te prometo que encontrarás respuestas que te sorprenderán. Los espartanos eran más que simples soldados, eran un símbolo de un modo de vida basado en la disciplina, el sacrificio y la excelencia. Desde una edad temprana, los niños espartanos eran entrenados en el apogé, un riguroso sistema educativo y militar que buscaba forjarles no solo como guerreros, sino también como miembros de una comunidad que priorizaba el bien común sobre el individual. ¿Pero te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarían para mantener su reputación? El entrenamiento que recibían era brutal, y la vida de un joven espartano era uno de sacrificio y superación. Los espartanos no temían a la muerte, por el contrario, la abrazaban. La famosa frase "regresa con tu escudo" sobre el encapsula esta mentalidad. La idea era que un guerrero debía volver victorioso o morir en la batalla. Esta filosofía de vida ha perdurado en la memoria colectiva, con lo que con frecuencia pensamos en el valor espartano como un ideal a alcanzar. Pero, ¿qué hay detrás de esta glorificación de la lucha y la muerte? Mientras que muchas civilizaciones valoraban la riqueza y el confort, Esparta puso el énfasis en la austeridad y la fortaleza. Eran una sociedad que, en lugar de angustiarnos, nos hace cuestionar nuestras propias prioridades. ¿Qué lecciones podemos aprender hoy de su rigurosidad? Los espartanos sostenían que la verdadera fuerza no residía solo en la victoria, sino en la disposición a sacrificarse por los demás. Este sentido del deber hacia la ciudad-estado es algo que muchas culturas todavía anhelan. Otro aspecto interesante es la relación que mantenían con sus enemigos. En el mundo espartano, el concepto de la guerra no se trataba de destrucción sin sentido, sino de estrategias calculadas y de una profunda comprensión del arte militar. El enfrentamiento más célebre de los espartanos fue la batalla de las Termópilas, donde un puñado de guerreros se enfrentó a un ejército persa abrumador. ¿Cómo fueron capaces de resistir? ¿Qué tácticas utilizaron? Pronto lo descubrirás. La historia nos cuenta que Leónidas y sus hombres, unos 300 espartanos decididos, se presentan como un ejército de una determinación inquebrantable. Se negaron a rendirse, en un acto de heroísmo que se convertiría en un símbolo de resistencia en todas las épocas posteriores. Lo que resulta aún más fascinante es que, aunque fueron finalmente derrotados, su sacrificio sentó las bases para una unificación de las polis griegas contra un enemigo común. Impresionante, ¿verdad? Pero hay más. Durante siglos, se ha discutido sobre el concepto de espartanismo y cómo los ideales espartanos parecen modelar no solo la guerra, sino también el arte, la literatura, y en última instancia, hasta los sistemas políticos de la antigua Grecia. Pero, ¿cuánto de este legado se encuentra realmente en nuestra vida moderna? ¿Qué valores podemos aplicar en nuestros días de incertidumbre y división? A menudo miramos a la historia como un camino lineal hacia el progreso, pero en su esencia, está llena de ciclos de conflictos y resoluciones. El legado de los guerreros espartanos nos ofrece una ventana hacia un mundo que, aunque distante, refleja nuestros propios desafíos y tribulaciones, obligándonos a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras diferencias y qué tan unidos permanecemos ante la adversidad. Tal vez, lo que viene a continuación dejará a algunos, incluso, boquiabiertos. Pensemos en la cultura pop contemporánea. Películas, libros y series han resurgido los mitos espartanos, presentándolos casi como superhéroes de la antigüedad. 300 es quizás la representación más icónica, desbordando dramatismo y estilización, pero al hacerlo, también ha creado expectativas.
¿Realmente eran los espartanos lo que Hollywood nos presenta, o hay más en su historia de lo que se percibe a simple vista? Su legado también resuena en el ámbito de la filosofía y la enseñanza. Platón, Aristóteles, y otros filósofos posteriores discutieron la estructura social y educativa de Esparta, utilizando su modelo como base para reflexiones más amplias sobre qué constituye un buen gobierno y una sociedad justa. Los espartanos cultivaron un sentido de identidad y propósito que podría compararse con ninguna otra sociedad de su tiempo. Sus valores de lealtad, honor y sacrificio personal deben motivarnos a examinar nuestras propias prioridades y compromisos en la vida actual. Mientras que algunos podrían considerar que la lección más clara es nunca rendirse, es esencial mirar más allá de la superficie. Cada guerrero espartano estaba dispuesto a pelear, no solo por su propio honor, sino por el de su comunidad. La unidad es un tema recurrente en su historia, y nos hace preguntarnos, ¿estamos nosotros tan unidos en nuestros propios retos contemporáneos? Este hilo conductor nos lleva a meditar sobre la cohesión social en un mundo cada vez más fragmentado. Y ahora, volviendo al entrenamiento espartano, hay que mencionar el kinship, un término que significa solidaridad. ¿Alcanzamos ese nivel de conexión en nuestro entorno inmediato? Un pueblo preparado, que comparte un objetivo común, es un pueblo fuerte. Esta resiliencia es una de las auténticas enseñanzas que los guerreros espartanos dejaron, sean cuales sean nuestras batallas, ya sean personales o colectivas. La idea de que, juntos, somos más fuertes persiste y nos desafía a reconsiderar cómo nos acercamos a las dificultades. A medida que exploramos el papel de las mujeres en Esparta, nos encontramos ante otra faceta sorprendente de su sociedad. A diferencia de muchas otras civilizaciones de la época, las mujeres espartanas disfrutaban de un nivel de libertad y respeto que era poco común. Eran responsables de la educación de los hijos y tenían el poder de poseer propiedades. Esto puede sorprenderte, pero la cultura espartana reconocía que, sin el fortalecimiento de las mujeres, el éxito de la comunidad no sería posible. Las ibris, las deficiencias de orgullo que arrastran a las civilizaciones, casi siempre se asocian a la desconexión entre las partes de una sociedad. La historia nos enseña que no se pueden limitar las responsabilidades y deberes a solo un género o clase. Así que, a medida que profundizamos en esta narrativa, donde se originan nuestras fallas culturales en la actualidad, ¿cuánto puede aprender nuestra cultura moderna de esta crítica espartana sobre la equidad y la fortaleza comunitaria? Es fácil dejarse llevar por la imagen de guerreros musculosos y batallas heroicas, pero a medida que desmenuzamos la historia, parece que lo que realmente era heroicidad en Esparta se basaba en la aceptación de su papel dentro de una estructura mayor. Con cada uno de los espartanos entendiendo que eran parte de un todo, sus actos de valor adquirieron significado. Esta idea de individualidad dentro de la comunidad es una reflexión crucial para nuestro tiempo. Por si no fuera suficiente, el impacto espartano en otros aspectos de la cultura occidental es innegable. Su enfoque en la educación física y la disciplina ha dejado claro cómo la preparación física puede ser una herramienta de fortaleza mental, ayudando a formar líderes en un mundo que frecuentemente pone a prueba nuestros límites. ¿Qué desafíos podríamos afrontar si adoptáramos el mismo enfoque en nuestras propias vidas? En suma, este viaje a través de la historia de los guerreros espartanos no solo resalta sus épicas hazañas, sino que también abre un palacio de nuevos cuestionamientos y reflexiones sobre nosotros mismos y nuestra sociedad. A medida que avanzamos hacia la segunda parte de nuestra narrativa, te invito a que permanezcas con nosotros. Nos adentraremos más en el legado de Esparta y cómo su filosofía de vida sigue presente, mucho más de lo que podrías imaginar, en la cultura moderna y en nuestra forma de enfrentarnos a los desafíos contemporáneos. Por ahora, hemos ido destapando la superficie de su grandeza, pero esto es solo un preludio de lo que está por venir. La conexión emocional, los dilemas éticos y las lecciones de comunidad que nos dejó Esparta son extremadamente valiosas. Así que, no te desconectes. La historia completa de los guerreros espartanos es un viaje que está a punto de alcanzar su clímax, y tú eres parte de él. ¿Estás listo para descubrir lo que nos depara la próxima entrega? No te lo querrás perder. Sigamos con nuestra travesía hacia el legado profundo que nos han dejado los guerreros espartanos. Como mencionamos, en nuestra búsqueda de entender su filosofía y su estructura social, es crucial dar especial atención a la importancia que le dieron a la educación y la educación física. En Esparta,
la formación no se limitaba a los guerreros, era un proceso integral que abarcaba a todos los ciudadanos, asegurando que el ideal espartano no solo viviera en el campo de batalla, sino también en cada rincón de su sociedad. La educación espartana, conocida como agogé, era estricta y fomenta la autodisciplina y el autocontrol. Este sistema educativo no solo estaba destinado a enseñar tácticas militares, sino también a forjar un carácter que valoraba el sacrificio personal por el bien de la comunidad. En este sentido, podemos vislumbrar una conexión evidente con mucha de nuestra educación moderna, aunque a menudo olvidamos la importancia de los valores que trascienden las materias académicas. Los jóvenes espartanos, al llegar a la adolescencia, eran sometidos a diversas pruebas físicas y psicológicas. Vivían en grupos y tenían que superar situaciones extremas, lo que les enseñaba a ser resilientes y a depender unos de otros. El espíritu de comunidad que se fomentaba entre ellos era crucial. Esta idea nos lleva a considerar cómo en nuestras propias vidas podríamos beneficiarnos al fortalecer nuestros lazos con quienes nos rodean y adoptar la mentalidad de que somos más fuertes juntos. Una de las características más destacadas del agogé era la inclusión de la música y la danza en la educación. Aunque pueda parecer trivial, estas actividades jugaban un papel fundamental en la cohesión social y en el desarrollo del carácter espartano. En la antigüedad, la música tenía poderes para unir e inspirar, lo que es igualmente aplicable en nuestros tiempos. Pensemos en cómo hoy en día la música y el arte pueden servir como herramientas de unidad en una sociedad fragmentada. Los espartanos también fomentaban el debate y la filosofía como parte de su educación. Los diálogos públicos se alentaban, alimentando la curiosidad y la reflexión crítica. Esto nos invita a cuestionar cuán abierta es nuestra sociedad actual al análisis y la crítica constructiva. ¿Realmente valoramos el debate como una forma de crecimiento personal y colectivo, o nos hemos limitado a exchanges superficiales? Es a través de esta introspección que podemos descubrir cómo los espartanos, a pesar de su imagen de guerreros brutales, eran pensadores profundos. Hemos hablado del entrenamiento y del sistema educativo de los espartanos, pero hay otro elemento esencial que no podemos pasar por alto: el papel de la mujer. A diferencia de muchas otras culturas antiguas, donde las mujeres a menudo eran relegadas a un papel pasivo, en Esparta gozaban de un estatus notable. Con una educación igualitaria, las mujeres espartanas se preocupaban por el bienestar de su familia y de su comunidad, contribuyendo a la fortaleza de la sociedad en su conjunto. La libertad que experimentaban les permitía ejercer influencia no solo dentro de sus hogares, sino también en decisiones de carácter público. Ahora, reflexionemos sobre cómo esos principios podrían ser aplicables en nuestro mundo contemporáneo. ¿Cuántas veces hemos relegado las voces femeninas al plano secundario en nuestras discusiones? Aún en nuestra búsqueda de la igualdad, a menudo fallamos en reconocer y valorar el poder de la voz de la mujer. Este aspecto del legado espartano sigue siendo sorprendentemente relevante, y a medida que tomemos conciencia de ello, podríamos inspirarnos a unir esfuerzos para construir comunidades más inclusivas. Continuando con el legado espartano, hay que abordar el concepto de la eternidad de los valores. Si bien algunos podrían pensar que el espartanismo está limitado a lo militar, en realidad sus valores abarcan la integridad, la resistencia y el sacrificio, aspectos universales que perduran más allá de la historia. En la actualidad, al enfrentarnos a crisis globales como el cambio climático o la desigualdad social, esos principios espartanos pueden servir como guía en la construcción de estrategias resilientes. ¿Qué significa para nosotros sacrificarnos por el bien común en este contexto? La respuesta podría requerir un cambio de mentalidad que rompa las barreras de la complacencia. Además, al observar el arte y la literatura que han sido influenciados por Esparta, es evidente que su legado llegó más allá de los campos de batalla. Trabajos desde la antigua Grecia hasta la época moderna han evocado la imagen de los espartanos como símbolos de valentía y determinación. Este aspecto resalta cómo estas historias han sido utilizadas como metáforas de lucha y resistencia, desde la literatura hasta las películas, en la que espectáculos de acción a menudo enfatizan el heroísmo espartano. Sin embargo, es interesante notar que detrás de la imagen del guerrero se encuentra una historia más rica y diversa, que nos invita a explorar nuestras propias experiencias y percepciones con mayor profundidad. El impacto de los espartanos también se siente en la filosofía política. Platón, al discutir la justicia, toma a Esparta como modelo de una sociedad que prioriza el bien común sobre el individuo.
Su énfasis en la estructura social y en la responsabilidad de cada ciudadano hacia la ciudad-estado forma la base de muchas teorías políticas contemporáneas. A medida que enfrentamos divisiones en nuestras sociedades modernas, reflexionar sobre cómo estos ideales espartanos podrían inspirarnos a crear una sociedad más justa y equitativa es relevante y necesario. Además, la manera colonizadora en la que Esparta manejó y celebró su historia ha dejado una huella profunda en cómo se construyen los mitos en la sociedad contemporánea. La fascinación por los guerreros espartanos nos ha llevado a un constante ejercicio de reinterpretación de sus logros y valores. En la misma época en que muchos de nosotros añoramos la fortaleza espartana, también debemos considerar cómo nos conectamos con quienes nos rodean. ¿Es el heroísmo y la victoria lo único que deseamos representar, o también queremos rendir homenaje a la humildad y la colaboración en nuestras propias comunidades? Al mirar hacia el futuro y la adaptación de los valores espartanos en tiempos modernos, las preguntas quedan: ¿qué significan la resiliencia y el sacrificio personal en nuestra búsqueda de un mundo más igualitario? ¿Estamos listos para encarnar el espíritu comunitario que nos enseñaron estos antiguos guerreros? En el contexto de la individualidad y el enfoque en el propio éxito, a menudo se olvida que, al igual que los espartanos, nuestro verdadero poder surge de la unidad. Para concluir, la fascinación por los guerreros espartanos va más allá del combate y del heroísmo. A través de sus valiosas enseñanzas, tenemos la oportunidad de examinar nuestras propias esferas de influencia, tanto personales como sociales. La historia de Esparta, con su intensa cultura de disciplina, sacrificio y comunidad, resuena en múltiples niveles y nos desafía a cuestionar y redefinir nuestras prioridades. Los espartanos dejaron un legado de valentía que puede inspirar a generaciones venideras. Sin embargo, es nuestra responsabilidad tomar esos principios y adaptarlos a las circunstancias de la vida moderna, haciendo un uso consciente de la fuerza de la colectividad y el respeto mutuo. Cuando las adversidades apremian, recordemos la historia de los guerreros espartanos no solo como un testimonio de combate, sino como un ejemplo de cómo forjar una comunidad fuerte y cohesiva donde cada individuo tiene un papel a desempeñar. Así que, ahora que hemos desenterrado las lecciones que nos ofrecen estos guerreros de antaño, pregúntate: ¿cómo puedes aplicar estos valores en tu vida diaria y en la comunidad que te rodea? Esparta no es solo un vestigio del pasado, es una fuente de inspiración que nos desafía a reimaginar nuestras conexiones. Que estos recuerdos nos empujen a vivir con valentía, a ser ágiles en la adversidad y a construir un mundo donde la unidad se convierta en nuestra mayor fortaleza. Gracias por acompañarnos en esta exploración. La historia de los guerreros espartanos es un recordatorio de que, aunque podamos ser individuos, juntos formamos un ejército imparable. Hasta la próxima, donde continuaremos desenterrando las lecciones de la historia y su relevancia en el presente.